Ah, Dios les bendiga. Aquí estamos con un estudio más. El estudio de ahora vamos a hablar con quién se casó Caín, ¿verdad? Vamos a tratar de ver a la luz de la Biblia, ¿verdad? A ver qué nos dice la Biblia con quién se casó Caín, ¿verdad? ¿De dónde era la mujer, verdad? En primer lugar, Dios casó a Adán y a Eva, ¿verdad? Que eran los papás de Caín y Abel. Él los casó, en la Biblia nos dice en Génesis 1, 27, 28. Hubo un matrimonio, el primer matrimonio, y Dios los casó, y después de que los casó, les permitió que se reproducieran. Pero esto fue adentro, antes de la caída, antes de la falla. Algunos han sugerido que la falla había sido que tuvieron relaciones sexuales ellos, pero eso no es cierto, ¿verdad? La Biblia aquí en Génesis 1, 27 y 28 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Fíjense, aquí está los bendijo. Cuando dice los bendijo es que ahí les dio su bendición para que se casaran, para que pudieran vivir con un matrimonio, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fíjense qué dice después de que los bendijo. Dice, los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cómo iban a fructificarse y a multiplicarse? ¿Por medio de miradas? No, por medio de relaciones sexuales. Iban a tener, o sea, les permitió que se pudieran casar y que pudieran tener relaciones sexuales y que se fructificaran. Es más, fue un mandamiento. Les dijo, y multiplíquense, ¿verdad? O sea, tengan hijos e hijas, ¿verdad? Dice, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, esto se calcula que estuvieron alrededor de unos 100 años ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, este, uh, y allí parece que tuvieron hijos, ¿verdad? En Génesis 3:16 Dios le dijo, fíjense, en Génesis 3:16, Dios le dijo a Eva, multiplicaré, después del pecado, de la falla, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. ¿Por qué le dijo multiplicaré? Quiere decir que ya había dolor, un poquito de dolor, casi nada, pero había dolor al tener hijos. Y quiere decir que él le dijo en su preñez, ella ya sabía, estaba familiarizada con el parto, ya había tenido hijos, ¿verdad? O sea, porque ya había tenido dolor, ¿verdad? Ella sabía el dolor. Entonces, él le dijo, ¿verdad? Por eso yo le dijo multiplicaré, ¿verdad? Y si Dios le dijo a Eva, bueno, le dijo que iba a multiplicarla, ¿verdad? Porque ella lo entendía, ¿verdad? Entonces, en Génesis 4.1 dice la Biblia, fíjense, en Génesis 4.1 ya fue que nació Caín, ¿verdad? Dice, y aconteció que Adán, no, perdón, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿verdad? Parece que allí, a este Caín, en ningún lugar nos dice aquí que Caín fue el primero, ¿verdad? Creemos, en el cristianismo se ha creído eso, ¿verdad? Pero aquí en ningún lugar dice que fue el primero, ¿verdad? Parece que antes había tenido hijas, Adán y Eva, y habían tenido hijas, y él fue el primer varón. Por eso es que estaba la algarabía, el gozo, la verdad, porque dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ese era el gozo, ¿verdad? Entonces, pero parece que ellos ya tenían hijos antes, ¿verdad? ¿Y de quién eran los hijos? Bueno, posiblemente, si el único varón, antes de Caín, el único varón que era Adán, entonces posiblemente eran de él. Ya sea que haya tenido hijos con sus hijas de él, hijos con sus sobrinas, hijos con sus nietas, que antes el incesto no estaba prohibido. Antes no estaba prohibido, incluso Dios dijo, multiplíquense y cásense entre ustedes, entre parientes, no hay problema. ¿Por qué? Porque era la única manera, ¿verdad? Entonces, incluso aquí vemos unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, cuando estaba Abraham, en tiempos de Abraham todavía no estaba la ley que decía que prohibía el incesto entre familia, no debe de tener relaciones sexuales, no deben de casarse, ¿verdad? Y unos ejemplos, Abraham se casó con Sara, ¿verdad? Que era su media hermana. También a Isaac se casó con Rebeca, que era su sobrina segunda, ¿verdad? Hija de su primo Betuel, ¿verdad? Hijo de Nacor, que era hermano de Abraham. También Jacob se casó con Raquel, que eran primos, hijos
por el otro lado, Raquel era su sobrina tercera, ¿verdad? O sea, aparte de que era su primera sobrina tercera, ¿verdad? Entonces, no había problemas. Hasta que en Levíticos 18, 6 al 7 nos habla Dios en la ley, cuando Dios le da las tablas a Moisés. Allí dice que no debes de conocer la desnudez ni de tu hermana, ni de tu hermano, ni de la hija de tu padre, ni la hija de tu madre, ni la esposa de tu madre. O sea, ya ahí habla de incesto y que no, incluso puede haber hasta maldición, ¿verdad? Científicamente está comprobado que puede haber fallas en los hijos que nacen producto de del incesto, ¿verdad? Entonces, Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, en Génesis 3:20, también la Biblia le llama a Eva a madre de todos los vivientes. Y Génesis 3:20 está antes de Génesis 4:1, que fue donde salió Caín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Biblia le llama, dice que se le llamará por nombre Eva, por lo cual era madre de todos los vivientes? ¿Qué vivientes? Bueno, parece que ya había vivientes allí en el Edén, adentro del Edén, ¿verdad? Entonces, después de esto, hubo esa generación. Entonces, esto explica que cuando Caín mató a Abel, Dios lo expulsó de la tierra y le dijo, cualquiera que me hallare, me matará. Eso dijo Caín a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué cualquiera? Si no había, supuestamente nada más era Adán y Eva y tuvo a Caín, pero Caín mató a Abel. Entonces ya no estaba Abel, ya nomás estaba Adán y Eva. Entonces, ¿por qué dijo cualquiera? Bueno, precisamente porque ya había gente, ¿verdad? Había gente, ¿verdad? Esto está en Génesis 4:13 al 15, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Aquí este pasaje nos habla como que ya había gente. ¿Por qué había gente? ¿Por qué? ¿Por qué se dice? Bueno, pues es que parece que se estuvo reproduciendo los otros hijos que habían tenido Adán y Eva. Incluso la Biblia dice que Adán tuvieron hijos e hijas, ¿verdad? Ok, entonces aquí esto explica, sí, mi amor, ¿quieres ver? Entonces esto explica, diles hola, hola. Entonces esto explica de dónde salió la esposa de Caín, ¿verdad? Que precisamente aquí sigue, Caín se fue supuestamente a otro lugar. Entonces, ¿cómo se reprodujo? ¿Solo? No, dice, y lo dice el 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació, bueno, y ahí viene después la genealogía, ¿sí? Entonces, de esa, o sea, en otras palabras, la mujer de Caín era su pariente, sobrina, prima, qué sé yo, ¿verdad? Pero eran del mismo parentela, no había problema, ¿verdad? Ya después de que los expulsaron, ya estaba la gente ahí, ¿verdad? Y la Biblia, no, es bien clara eso. La Biblia después también dice que Adán vivió 935 años y que tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Incluso hay un misterio en la Biblia, fíjense, esto se los voy a dejar de tarea, que nos habla de los hijos de Edén. ¿Por qué los hijos de Edén? Sí, esto nos lo dice. Dice en Segunda de Reyes 19:20, dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén. ¿Será que están hablando de los que nacieron ahí en el Edén? Antes de Caín y Abel, que estaban en Telasara. Y esto no solo lo dice ahí, también Isaías 37:12. Es un misterio. Miren, para concluir, hay que tener cuidado porque nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que callar lo que calla la Biblia
y hablar lo que habla la Biblia, ¿verdad? Incluso hay una escritura en la Biblia, en Apocalipsis 22, 18 al 19, fíjense que dice, y yo testifico a todo aquel que oyere las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Está refiriendo a la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras del libro que están de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos que tener cuidado, no hablar cosas que no están en la Biblia, y sí hablar las cosas que están en la Biblia. También Deuteronomio 4:2 dice, no añadieres, esto es el Viejo Testamento, no añadieres a la palabra que yo os mando, ni disminuyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. También Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así es que tú no quieras que la Biblia diga lo que tú quieres que dices. Asegúrate de que la Biblia diga lo que diga y tú dilo. Y si tú no encuentras en la Biblia que dice, no lo digas. ¿Por qué vas a inventar? ¿Verdad? Este es un mensaje, hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego.